Hay algo más escaso e imprescindible que el talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talenton Podcast con Herminio Requejo y Diego Arce. ¿Tú coges mucho el tren aquí en Madrid? Sí, yo creo que sí. Lo digo porque creo que tienes una relación especial con los trenes. Sí, yo creo que sí. Desde la infancia mis abuelos vivían frente a un tren. Yo nací en Alquiza, que antes era Habana Campo, era un poco a las afueras, pero ahora es la provincia de Temisa. Y Alquiza es un pueblo muy pequeño, rural, tiene mucho bosque porque es de mucho campo. Y pasa un tren que atraviesa Habana con Pinar del Río, que es el occidente de Cuba. Sí. O sea que siempre hay como una relación. Eso fue disminuyendo porque bueno, los trenes fueron desapareciendo en Cuba, pero sí se quedaba toda la historia esa de transeúntes y de que pasaban una familia a otro lado, cargamentos de mercancía. ¿Y llegaste a pintar ese tren o te inspiraba para...? La verdad que no tengo muchas fotos, pero no precisamente el tren. Lo que sí me interesaba era las personas que estaban dentro, ¿sabes? Sin tener la identidad de quién viajaba, pero yo sabía que existían gente mirándonos, o esa analogía, ¿no? Esa relación entre los que miran y los que están dentro, ¿no? El plano contra plano, ¿no? De alguna manera el lenguaje cinematográfico también influyó mucho en cómo yo contaba mis propias historias. La pintura de por sí, a ver, ¿cómo explicar? El cine aprendió sobre la pintura, de la pintura. ¿Y por qué yo, siendo pintor, no aprendía de ese tipo de lenguaje cinematográfico? De los planos contra planos, de las luces, la puesta en escena, del corte. Y entonces eso enriqueció mucho mi visualidad, el tema de la pintura, ¿no? Qué bueno. Y el tema de los trenes, bueno, es precisamente eso. Pueden estar estáticos, pero pueden moverse esas imágenes que en un principio para mí eran como borrosas. Hablaban un poco del viaje, ¿no? De estos fotogramas uno detrás del otro. Porque el que estaba adentro veía la ventana, ¿no? Un fotograma. Claro. Pero el que estaba afuera mirando el suceso lo veía todo en conjunto. Totalmente. He visto alguno de esos fotogramas, los hemos visto. Los hemos visto en la Feria de Estampa. En Estampa. De hecho, bueno, queremos presentarte ya, Ernesto Crespo, pintor, que ha quedado claro. Y justo vienes de exponer en Estampa. Sí. Llevas 2 años viviendo ya en España y con tu galería es Lariot Collective. Sí. Y bueno, queremos traerte a este podcast porque creemos que tienes muchas cosas que contar y muchas cosas reveladoras para la gente. Yo te conocía ya de Urbanity, te había visto en Urbanity. Has estado también exponiendo por todo el mundo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, justo con Lariot Collective fue una oportunidad genial porque nada, conocí a Carla y a Luca desde Cuba y bajo una situación, digamos que muy cubana, ¿no? Pues en situación era hace 2022 tal vez, creo, si no, sí. 2022. Y nada, fue por Instagram y fue una cosa loca porque yo no tenía redes. Yo soy muy analógico, todo lo construyo, las maquetas. Yo recuerdo en la escuela que era todo el mundo con su laptop y lo mío era una carpeta de toda la vida. ¿Estabas ahí en Cuba tú? Estaba en Cuba y entonces nada, un amigo me dice, tienes que abrirte una red social porque tienes que mostrar lo que tú haces. ¿Y ahí en Cuba hay mucha gente ya con redes sociales? ¿Hay más gente? Yo creo que sí, que se ha abierto un poco más en ese sentido y nada, pero te estoy hablando, no sé, 10 años atrás, eso es impensable. Y tal vez yo me la abrí en el 2019, no, 2020 tal vez. Pero bueno, ya en el 22 que conozco a Carla fue así. Por Instagram nos empezamos a escribir, tenemos un Zoom, una charla virtual. Sí. Todo eso para mí era nuevo y aquello era muy loco porque la conexión en Cuba era fatal. Además yo tenía el taller un poco a las afueras y aquello... Carla me escribía. Carla, que es la galerista. Me escribía del área. Y yo era subiendo el teléfono en una vara. Enseñándole tus cuadros por videollamada, ¿no? Sin conexión señal, casi. Exacto. Viendo señal, bajaba, volvía a mandar y así. Pero bueno, fue una cosa muy natural y muy yo, ¿sabes? Sí. Tuviste que arreglártelas ahí con ingenio, sí. Que tú has tenido siempre mucho ingenio para arreglártelas y eso lo vamos a destacar. Pero vamos al presente más inmediato y luego repasamos tus orígenes.
Yo te he visto esta semana pasada en Estampa y yo me preguntaba cuando te veía, porque tú estás ahí frente a tus cuadros que estás exponiendo. ¿Qué piensas cuando se acerca la gente a tus cuadros? ¿Sientes, no sé, miedo al que cómo va a ser su reacción o te emociona? ¿Te fijas en sus caras? Eso me llamaba mucho la atención porque estás viendo a un crítico delante de tu obra. En general. A ver, yo realmente no trabajo con el fin de sorprender. Siempre es tratar de que el arte tenga una sensación de sanación, ¿sabes? Sí. Y eso de alguna manera se transmite en las obras. Tampoco trabajo con la presión del mercado, ¿sabes? Yo sé que existe y hay que saber manejar. Claro. Pero el público ayuda mucho en el sentido de precisamente lo que dices, de la reacción. En Estampa es en las ferias de arte son una experiencia buena cuando el artista puede ir, precisamente por eso, porque va público de todo tipo. Y eso de alguna manera te ayuda a entender la reacción de un niño, de un anciano, ¿sabes? Y eso te da cierta esperanza, porque además de mi obra habla sobre ese tipo de lenguaje, ¿no? Y nada. Pero mucha gente no sabe que eres tú el artista. Exacto. Claro, y a lo mejor está haciendo comentarios de tu obra. Claro, tú te puedes poner al lado del cuadro y esperar a ver qué dicen y hacerte que eres parte del público también, eso ¿no? me pasó en Estampa este año. Así que te pasó. Era un amigo, un seguidor, pero no me conocía físicamente y se para frente a la secuencia y dice, yo no conozco. Yo lo sigo también. Es Ernesto Crespo. Ernesto. Y lo bueno soy yo. Me da tremendo abrazo y hay como una sinergia ahí que yo digo. Qué interesante, qué interesante. Y también puedes escuchar de manera camuflada, ¿no? Lo que piensan. Cercano, te haces como una especie de detective, tú no sabes. No, pero tú imagínate, Herminio, que se ponen a juzgar, para bien o para mal, nuestro podcast, lo que estamos haciendo sin saber qué somos nosotros. A mí me generaría un poco de, hostia, a ver qué va a decir. ¿Y te afectan las críticas que pueden ser distintas a lo que tú piensas sobre tus obras? No, las críticas existen, siempre. Hay que saber, cuando tú entiendes que existen para bien y para mal, y la ves desde la distancia, mira, eso no te afecta tanto. Precisamente existen, hay que saber manejarlas, ¿no? El artista tiene que saber convivir con Claro, incluso saber asumir eso como aprendizaje también, ¿no? Pero Ernesto, háblanos de tus orígenes. Vienes de Cuba, nos estabas contando. Yo nazco, ya te digo, en un pueblo que se llama Alquiza, que es provincia de Temisa ahora. Y nada, mi madre me tuvo muy joven, y son una familia, como casi todas las familias de Cuba, muy pobre en ese sentido. Sí. Y nada, aprendimos siempre eso mismo de la creatividad, de la curiosidad. ¿Y por qué aprendisteis la creatividad? ¿Por alguna razón en casa? Precisamente por la necesidad, ¿sabes? Mis propios juguetes me los construía yo, mi papá que era carpintero, que es carpintero, y de alguna manera no había mall, supermercado, eso, claro. ¿Sabes? Eso de alguna manera conecta al niño curioso a crear sus propios mundos, sus propios juguetes, su propia realidad. Y nada, no mirarlo desde la tristeza, pero sí desde la esperanza, ¿no? Porque al final tú ves que te falta, porque tampoco es el tema comparativo, porque como todo el mundo está igual, ¿sabes? No puedes comparar con otros. No puedes compararte con otros, y el que sí tiene esa sensibilidad de compartir, eso es Cuba de verdad. Pero bueno, no es menos cierto que había mucha precariedad, muchas cosas, ¿no? Y lo sigue habiendo. ¿Pero en qué sentido precariedad, por poner un ejemplo como...? No, en el sentido de que pasaba trabajo a tus padres en darte de comer, ¿sabes? Sí. En darte más allá, tú sabes que... De bienes primarios es complicado, básicos, sí. Bueno, exacto, cosas básicas. La cesta, la compra básica. La compra, la comida, y mucho menos la carrera mía de arte, ¿sabes? Que es costosa en cualquier parte del mundo. Pero es interesante en ese sentido, sobre todo con el pueblo cubano, que aun teniendo esa necesidad, sois todos muy artistas, ¿no? Porque sí. Yo no he estado en Cuba, pero conozco mucha gente que ha estado en Cuba y demás, y la gente por lo general valora mucho el arte, la poesía, la pintura, el cine. No, ¿Por qué sucede eso en Cuba? Una fábrica, yo creo que la parte esa esperanzadora de sanación del arte, porque Cuba es una fábrica de deportistas, de artistas, de músicos. Y entonces no es menos cierto que se genera mucho talento, ¿sabes? Sí. Y es precisamente por eso, mira, en
países como del África igual hay mucha fuerza en la cultura, en América Latina, o sea, más allá de la miseria y la pobreza, hay mucho fervor creativo. ¿Y tú por qué te fijas ahí en la pintura? ¿Cómo descubres eso? Mi primer acercamiento a la pintura fue porque tuve un profesor de ciencias naturales en la primaria que confiaba en mí, veía cierta afinidad con el tema del dibujo y la pintura y me decía, bueno, tú eres el compañero que me va a ayudar a hacer las láminas. Y entonces nada, poco a poco fui creando esa sensibilidad, porque bueno, tal vez nací con eso, pero la fui fomentando y fui creciendo eso. Y nada, también se abrieron unos talleres pequeños talleres creativos y me fui inculcando con ese aspecto. Tenía un profesor que recuerdo esa anécdota como si fuera ahora, y era que llevó una caja de jabones viejos. Sí. O sea, que estaban tan duros como el mármol. Como esta mesa. Exactamente, como esta mesa. Y entonces esos jabones nos dijo el profesor, cojan lo que esto parece mármol, vamos a esculpirlo. Y recuerdo que justo ahí empecé también con el tema de las esculturas. Qué bueno. Esculpiendo jabón, ¿no? Esculpiendo jabón. También bueno, yo trato de ser lo más multidisciplinario posible en ese sentido, bueno. ¿no? Y tal vez no soy escultor, pero en las puestas en escena, con el tema de la carpintería, del ingenio que hay detrás de toda esa puesta en escena de las luces, ¿no? Trato de siempre complementar. O sea, como artista te gustan todas las disciplinas de las bellas artes, ¿no? ¿Qué hiciste con el jabón, por cierto? Fue una escultura de José Martí. Sí, claro, el poeta, sí, José Martí. Entonces nada, fue el primer acercamiento. Ya después sí, fue yendo a las casas de cultura, a las clases. ¿Y te fue costoso empezar a pintar? Porque al final, como estabas comentando, al final pintar requiere de una serie de materiales que igual es complicado acceder a ellos y más en un país como Cuba, ¿no? Sí. Bueno, yo con el tema de la pintura, ahora que gracias que vivo de eso, ¿no? Porque también estoy muy agradecido de eso, me di cuenta de que yo no sé hacer con esta naturalidad otro tipo de cosas. Y eso de alguna manera te dice que tú eres pintor, ¿sabes? O tú eres artista. He intentado hacer mil cosas, pero igual que la trato de hacer, pero no con esta naturalidad. Y sí, en un principio, por ejemplo, mis materiales me los construía. Yo recuerdo que mis primeras acuarelas era con tierra. ¿Sí? Sí, de Cuba, de Alquiza. ¿Arcilla o cómo lo hacías? Sí, tierra, cogía y echaba agua y hacía mis propias acuarelas de ese tinte, ¿no? Y así me construía mis propios lienzos. Mi papá es carpintero, me construía mis propios marcos, bastidores, me montaba mis propias telas. ¿Y cómo hacías ese proceso, así explicándolo rápidamente? Era muy rápidamente? artesanal, era una cosa muy artesanal en el patio de la casa. Esos lienzos eran recortes de sábana de mi abuela. Sí. Todo era muy al empezar. ¿Todo esto con qué edades? Muy joven. Tal vez de 10 a los 15 años. Ya a los 15 años entro en la escuela, en la academia. ¿De Bellas Artes? Sí, en San Alejandro. En San Alejandro. O sea, yo estoy en los 3 primeros años, la academia dura 4, ¿Sí? Y los 3 primeros años estoy en una academia de San Antonio de los Baños, que es muy cerca de mi pueblo. Pero esa academia cierra y el último año la pasan a San Alejandro. San Alejandro es en La Habana. Sí. Y entonces ya los tránsitos de viaje se hacen mucho más largos. ¿A cuánto estabas, San Alejandro, de tu...? Son 4 años, es desde los 15 hasta los 19. No, digo, de distancia. ¿Cuánto estaba de Artemisa? 40 kilómetros tal vez. ¿Y vivías ahí o tenías que volver a casa? No, estaba becado. Vale, o sea, te separaste de tu familia durante ese tiempo. Sí. ¿Y qué tal llevaste eso? No, desde los 15 estoy becado. O sea, viajo a mi casa los fines de semana. Sí. O sea, que te quedas ahí entre semana y vuelves en... Exacto. Pero ¿qué pasa? Que hay una cosa interesante y es que las distancias en Cuba se hacen mucho más largas. 40 kilómetros aquí es de Madrid a Escorial. ¿Por la falta de transporte público o por qué? Demoraba 2 horas, ¿sabes? Sí. Y eran... las carreteras no son las... Además de las carreteras, los transportes públicos son fatales y entonces habían como ciertas... El cubano se ingenia mucho. Entonces había... Usa la creatividad para poder... Total, para todo. No solo para el arte, para todo. Se construían especies de carros con inventos y así fue de que salía de los pueblos, de mi pueblo a otro
y de ese otro cogía un bus o una guagua hasta Bueno, La Habana. Y así. era una odisea absoluta. Sí, sí. Pero bueno, de alguna manera yo sabía que había que hacerlo y yo no me iba a machucar durante tanto tiempo. Dije, bueno, esto hay que sacarle partida y a los viajes iba escribiendo en los viajes, iba tomando fotografías para esos mismos cuadros. Y tú en ese momento, no quiero saltar aún, pero en ese momento tú te imaginabas que podrías llegar a estampa. En ese momento de tu vida que te estás haciendo tú los lienzos, los pinceles y estás intentando pintar de cualquier manera, de repente estar en Madrid, en Europa y exponer en estampa, que es una feria. ¿Lo imaginabas en tu cabeza o soñabas con eso? Yo siempre lo tuve claro, siempre lo soñaba, pero nunca de inmediato ni mucho menos a este nivel, ¿no? Pero a ver, en Cuba toda la información que llegaba con respecto al mundo era muy limitada. Yo recuerdo que en la escuela, en la academia, lo que llegaba eran unas revistas de arte cubano y unas revistas de arte internacional. 2 revistas. Y toda la escuela era haciendo filas para hojearla. Sí, yo veía había colas y todo por haber. Había colas, nos sentábamos, no párate, no pases de tan rápido. No. Vamos a ver cómo es el mundo exterior. Exacto, porque habían artistas que eran antecedentes para nuestras tesis, para nuestros estudios, y no había teléfono para tirar fotos, no había nada. O sea, era muy analógico todo en ese sentido. Y claro, todo aquello era como soñando, ¿no? Era prácticamente una utopía para muchos y ya cuando... ¿Cómo te imaginas el mundo exterior, de hecho? O sea, porque estampa ya no sabrías ni lo que es, normal. No sabía. Pero yo sabía que existían ferias de arte por artistas de profesores nuestros que eran ya un poco más reconocidos, habían salido. Recuerda que salir de Cuba ya implicaba tener otro estatus. En aquel entonces, ahora bueno, se ha un poco, pero sigue siendo difícil. Y en ese sentido conocías el mundo exterior y era dentro de Cuba yo me lo imaginaba muchísimo más grande, enorme, pequeña, una cosa, pero bueno, yo nunca me imaginé estar en una feria, mucho menos a mi edad, viajar cuando fue mi primer viaje a Beirut. ¿Y cómo empiezas precisamente a que ese sueño vaya convirtiéndose en realidad? ¿Hay alguien que te influya en esa historia que vives en Cuba, en Bellas Artes? ¿Tienes algún maestro o maestra? Sí. Yo en San Alejandro, justo antes de graduarme, tengo una profesora que se llama Rocío García, que es una de las artistas cubanas más completas que hay. Yo la quiero y la admiro mucho. Y ella empezó a inculcarme temas del cine, de un tipo de pintura nueva, que yo no tenía acceso a eso, ¿no? Y empezó a traerme CD, empezó a traerme revistas. Ella sí había viajado mucho, se había graduado en San Petersburgo. O sea, era una profesora que ¿Y por qué le gustaba tanto el cine a ella? Precisamente porque su obra también es muy narrativa visualmente. Y de alguna manera ella aprendió a ese nuevo lenguaje que era el cine. Con otros intereses, otra generación que la mía, pero siempre era sobre lo mismo, ¿no? Y en general, Cuba está muy influenciada por el cine, sobre todo soviético, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué ocurre? Claro, porque era lo que llegaba, ¿no? Yo recuerdo de mi niñez, no tanto de la niñez de mis padres, pero ellos me recordaban que solo habían 3 muñequitos, 3 dibujos animados en la televisión. Y era uno tras el otro y se acabó y volvían a poner lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, porque es que no se consumía nada. ¿Cuántos canales había en televisión? No recuerdo, creo que de mi infancia habían 3 o 4. Era uno nacional político, uno de deporte y un poco más de cultura y de ocio, ¿no? ¿Eso ahora ha cambiado o hay más? Yo creo que hay como 4 o 5 tal vez ahora. No. Y esas películas y esas obras de arte que te mostraba tu profesora, ¿cuáles eran? Había mucho cine polaco, cine soviético, Belatar, Tarkovsky. Sí. Qué bueno. Y entonces, Kalazov también, de Cuba, ¿no? También, exactamente. Y yo tenía en San Alejandro, en el último año ya preparando Elisa, un taller que me lo dieron para mi año. Y bueno, había una computadora, casi todo nuevo para mí, una computadora así. Era un televisor pequeño, pero tenía un CD, CD. Sí.
Entonces, Eso para ti era nuevo, totalmente. todo, pero te estoy hablando de 2015. Hace 9 años, más o menos, Bueno, 8. tal vez usted- Aquí en Europa ya estaban con los iPads y con... claro. Aquí pero estábamos con bueno. iPhones ya, sí, sí. El CD que yo lo cuidaba porque, Sí, sí, era sí. aquella una joya, aquella computadora Joder. era lenta y bueno, nos sentábamos, veíamos las pelis. Y ese ¿Cuántos día- las veíais? ¿Cuántos os sentabais alrededor de la Mi computadora? año tal vez era 17, 20, de 17 a 20 Y estudiantes. estáis todos ahí alrededor. Todo. Cuando vi una conferencia era todo porque Qué bueno. era... Eso, Y maravillados, imagínate, sí. como diciendo. claro, y eso al mismo tiempo os impactaba mucho, ¿no? Porque el hecho de ver algo, yo creo que independientemente de la circunstancia, ¿no? Le da un valor también muy importante, ¿no? Ver algo Sí, sí, así, claro, ¿no? con esa... No, con y esa- era además de con esa aprendizaje, dificultad de poder verla entre tanta Claro, gente. eso al final lo valoras mucho Lo más. valora, Lo que me llama la atención es que lo que estáis viendo sea de repente Tarkovsky, también te digo, ¿sabes? Que Bueno, también era mi interés, ¿me entiendes? Había de Ah, todo claro. un poco, había casetes, había todo, pero mi interés para el tema de la tesis era esa. Pero que pasaste de los dibujos animados del canal de Cuba a Tarkovsky. bueno. Es un salto. No, poco a poco fui asumiendo que ese tipo de cine, por el tema del lenguaje, de los tiempos, por el tema de los viajes, se distanciaba. A una distancia corta la distanciaba. Y ese tema del espacio y el tiempo... Sí, me ayudó muy de- Tarkovsky, sí, muy Tarkovsky, muy sí, sí, sí. cinematográfico. Pero bueno, esta profesora Rocío me dijo, tienes que ver esto, tu tesis tiene que tienes que hablar en el cuerpo teórico de este tipo de cine porque tu obra va a eso. Y entonces nada, mi tesis fue una secuencia pintada, porque eso mismo que estábamos hablando de que por qué el cine aprendió de la pintura, por qué la pintura no debe aprender del teatro y del cine. Entonces mi tesis fue sobre eso, sobre una puesta en escena de muchas secuencias y contaban una especie de historia que yo mismo me escribí. Y ese guión lo metí en el cuerpo teórico de la tesis. Y esa tesis, esas son distintas piezas que van como unidas dentro de un Exacto, hilo eran temporal, cinco ¿no? secuencias. Como fotogramas. No, cada secuencia era 40 fotogramas pintados, una eran 10, y Vale. iban contando una historia. Vale. Era una historia. ¿Y qué historias contabas? Había una historia de una niña jugando con burbujas, había otro que era... hay una secuencia interesante que vi 4 películas y a los 50 minutos paré en la televisión y pintaba eso. Entonces la secuencia se llama A los 50 minutos Ah, qué y guay. habla sobre 4 historias, cómo yo las uní y hice una sola. Sí, sí, sí. Entonces, no sé cómo visualmente, yo creo que fue con el tema de la gama, lo unifiqué y parecía una misma película. Y eran 4. O sea, que el cine tiene una gran influencia en tu Sí, obra. sí, total. Pero, ¿en qué se parece el cine y la pintura? Bueno, precisamente en que los dos son lenguajes planos, no como la escultura o como otro tipo de cosas. Y además logra hacer una narrativa, son como aspectos muy narrativos, con el tema de los personajes, con el tema de las historias, los tiempos. La pintura, bueno, es un plano fijo, el cine logra abarcar un poco más, pero siempre han aprendido una de las horas, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que el cine, quizás es verdad que muchas veces hay finales abiertos que puedes interpretar, ¿no? Pero generalmente el cine tiene un guión, ¿no? Y ese guión ya, bueno, te va induciendo a la historia y cómo es esa historia. El cuadro, al final, es todo lo contrario, ¿no? Al final, tú tendrás una intención, pero yo generalmente voy a sacar la reflexión que a mí me parezca. Os suele ocurrir eso, ¿no? No, es un buen punto, porque lo que pasa es que la pintura cierra en un solo fotograma o en un solo plano. Te estoy hablando de la pintura figurativa. Sí. En un plano puede haber muchas historias. Claro. Es verdad que el cine te reduce a una visión de que el director quiera que tú veas. Y eso. Es verdad que luego hay películas que podemos interpretar y claro, Tarkovsky, para empezar, hay muchas... Claro, es muy simbolista y Sí. de alguna manera ese fue el tipo de cine que me interesó y Claro. no otro. Claro, porque dentro de ese cine tú puedes trasladar a la pintura ciertas ideas que se quieren transmitir que pueden ser igual de amplias, ¿no? Aunque sea un cuadro, Exactamente.
en el cine. Oye, ¿cómo es tu primera salida de Cuba? Bueno, justo con esta profesora, Rocío, me presenta a un galerista en el Líbano, en Beirut. Y él va a la escuela, ve la tesis que estaba gestándose y me dice, cuando te gradúes, pues te invito a Beirut. Claro, esa noticia con 18, 19 años, yo no me la creía. Ahí es donde empieza. Voy a poder salir de Cuba y mostrar mi obra. Ahí empiezan lo que yo llamaba utopía, ¿no? y yo dije, pero ¿cómo que salir? Yo nunca he tomado un avión. Tomar un avión que puede ser para aquí, una cosa básica. Sí, que te vale 40 euros un Ryanair para un europeo. Es un medio de transporte más, ¿sabes? Sí. Ahí es como subirte a una nave espacial. No, ya, eso era... Y bueno, mis padres preocupados, tú sabes, todo aquello, mi familia nadie había salido del país, era como todo muy... y me decían estrategias para saber si yo estaba, también el Líbano estaba en una etapa complicada. Bueno, y ahora bueno, están bombardeando. Sí. El Líbano es un país lindo, pero también triste y se parece mucho, salvando las distancias, a Cuba en ese sentido. Sí. Pero bueno, fue una cosa que terminé la tesis y asume. Y te invitaron. Me invitaron a esa exposición. Estoy de 4 a 5 meses, perdón. ¿Y allí qué es lo que empiezas a hacer? Ahí construyo. El primer mes lo cojo para tomar viajes dentro de Beirut. Empiezo a conocer la sierra y tomo fotos. Empiezo a enriquecer un poco el baraje de lo que era algo nuevo para mí. Sí. Y Beirut sigue siendo pequeño, pero para mí era gigante. ¿Te impactó mucho? Sí, total. La cultura nueva, el idioma. Yo vengo a hablar español. Por suerte el galerista hablaba español, los asistentes también, y un poco que me suavizó. Pero conocí muchas familias y entonces en ese proceso fui creando la exposición en la galería, que ya después se inauguró. Y bueno, todo... O sea, que tu primera exposición fue en Beirut. Sí, mi primera exposición fue en Beirut. Se dice poco, pero sí. No está mal, no está mal. No, súper contento, mis amigos no me lo podían creer y aquello nada. ¿Y cómo te comunicabas ese tiempo que estuviste en Beirut con tu familia y tu gente en Cuba? Bueno, ya te estoy contando, todo aquello eran unos correos que tú mandabas y llegaba el otro día. Pero no en todas las casas había una computadora o una laptop, eso no existía. Claro. Y entonces teníamos un vecino que por mensajería le decía, te escribió tu hijo, ven para que leas, porque no puedo imprimir. Claro. Ven para que leas el correo que te manda, está bien. Y bueno, así nos íbamos escribiendo poco a poco, toda la semana, no podíamos mandar fotos. Eso era imposible. Telegrama. ¿Y eso se hace nada? ¿Hace cuánto me has dicho? Esto fue Beirut. 2014, 2015. Y entonces, después de esa primera etapa de experiencia en Beirut, ¿sucede algo que te tienes que ir de allí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el viaje era por 4 meses, estaba todo preparado para 4 meses, regreso a Cuba y bueno, con la noticia de la muerte de mi abuela y mi prima. Y bueno, en ese proceso de duelo también entro al servicio militar. Que fue una cosa, todo te llega junto y a plomo. Sí, todo. Y nada, asumo que para poder entrar a la universidad tenía que pasar también el servicio. ¿Que son 18 meses? ¿Cuánto es? Sí, de 1 año a 2 años, depende. Yo pasé 18 meses. ¿Y dónde lo hiciste? Yo lo hice en un pueblo a las afueras de La Habana igual, que serán 30 minutos de mi pueblo, de aquí. Sí. Y bueno, nada, ahí digo, bueno, aquí me toca estar obligado. Y nada, vamos a ver cómo... ¿Y tú podías pintar ahí o te dejaban seguir trabajando en tu arte? ¿Qué pasa? Que cuando yo entro a mí me dicen que lo mío iba a ser muy rápido y que no iba a pasar mucho tiempo porque vine de una exposición de un país que no era confiable y en ese punto en Cuba el servicio militar te trata de apartar. ¿A qué te refieres con que te trata de apartar? Sí, o sea, que no lo pasas porque ellos tienen como un aspecto de que tú no eres confiable. Ah, sí. Sí, o sea, por haber estado lejos fuera en un de... país que no... Pero lejos de querer dejarte ahí haciendo el servicio militar, de tener más capacidad en caso de que tengan que entrar en guerra o algo, prefieren que te vayas. Sí, exacto.
sea, ahí todo es como muy oculto, hay como patrones ahí de pensamientos que y Pero eso no te puede pasar factura, el hecho de que consideraran que pudieras ser un espía, ¿no? Entiendo. no, sí, puede ser, puede ser. No te puede pasar factura. Pero bueno, al parecer ellos saben mucho, ellos saben más de lo que te imaginas. Claro. Y entonces nada, estuve yendo una semana desde casa ahí y me decían, ya si a ti ya la baja FAL, te la van a dar, tú eres, además de que eres posible emigrante, ya tú no eres confiable para nosotros, no te preocupes, prepárate para la universidad. Bueno, resulta que estuve 18 meses. O sea, que al final estuviste... Ahí todos los días fui poco a poco hasta que me dieron el uniforme, me empezaron a dar guardia, me empezaron a dar un local para cuidar y así fui haciendo pinturas para... O sea, que te dejaban. Y me fui quedando, se fue aplazando la universidad. Mis profesores, oye, ¿tú no te vas a presentar? Y yo, sí, pero es que ya estoy aquí enredado. Claro. ¿Y te afectó la muerte de tus familiares, de tu abuela, en tu pintura? ¿Se trasladó a tu pintura? Yo trato de que mi pintura y mi arte sea como un espacio de sanación en todos los sentidos. Y es como depurando y ir transmutando todos los problemas, ¿no? Tanto emocionales como físicos, como todo. Y trato de ser lo más esperanzador posible, ¿no? Con ese tipo de imágenes que construyo. Y sí, la verdad que además de que era joven, mi abuela siempre fue un gran punto en mí y mi prima igual. Y entonces, nada, dije, bueno, además de que ya empecé a pasar el luto en el servicio militar, dije, voy a tratar de hacer una buena obra con esto. Y voy así a Porque tenías algo que decir en ese momento. Exacto. Con tu arte, ¿no? ¿Y qué es lo que hiciste? Bueno, ya cuando yo supe que iba a estar 18 meses, dije, bueno, voy a construir una obra potente, grande, que me dure todo este tiempo, para hacerlo más placentero y construí una obra de 400 cuadros pequeños, de 11 por 15 centímetros. ¿Y en qué momento lo pintabas durante el servicio militar? ¿Cómo lo hacías? Llegaba a la casa en los pases de los fines de semana y recortaba los lienzos y esos lienzos los metía dentro del uniforme y entraba. Los materiales fue así, poco a poco. Lo ibas haciendo de manera incógnita. ¿Y esto tus compañeros no lo sabían? Algunos que otros sí, porque claro, todo el mundo sabía que yo era pintor, pero en la guardia no se podía. ¿Qué te decían? ¿Debían alucinar o no? No, y yo pintaba mucho, o sea, 400 piezas. Hiciste 400 piezas en el servicio militar. 390 y pico, 400. ¿Y todas ellas inspiradas en ese dolor? En ese luto. Yo me construyo un guión de una madre que está dando la luz, porque así falleció mi prima, y entonces construyo una historia con relación a ese guión, como mi prima se hubiera imaginado tener a su hijo, o sea, en todo el proceso de esa y la infancia y todo, y termina así, pero yo nunca me imaginé que todos esos cuadros fueran a convertirse en video y en cine. O sea, yo los pintaba como sé hacerlo, en secuencias y tal. Y entonces un amigo me dice, tienes que convertir esto en cine. Y mi esposa me dice, yo te voy a ayudar, antes de terminar el servicio, vamos a hacer un buen video, que eso lo vamos a presentar a Lisa. Al instituto, sí. Y entonces nada, fue una obra de esos 400 cuadros, los convertí en 4 minutos de rodaje. Pero es un cortometraje. Un cortometraje. ¿Y cómo se llama el cortometraje? Analexis. Analexis, sí, con el tipo de... Exactamente. Y en ese sentido es lo que a día de hoy define más tu obra, ¿no? Esa concepción entre el cine y la pintura y cómo esos dos mundos se comparten entre sí, ¿no? Y se trasladan entre sí. Hasta ese punto yo manejaba esos dos lenguajes, la pintura y el cine. Pero cuando termino el servicio militar, que entro al Instituto Superior de Arte, entro en diseño escenográfico. Y dije, bueno, no entré por pintura, porque con aquella obra de los 400 cuadros no me aceptaron. Pero porque es complicado entrar a la escuela... Eligen 7 al año. 7, 8. Vale. O sea que sí, hay una oferta muy pequeña. Es muy riguroso la entrar. Pero bueno, no entré en artes plásticas y díceme un profesor, no te preocupes. Puedes seguir siendo pintor, claro. Ya tú eres pintor, tú no tienes que demostrarle nada a nadie.
Claro. Y entra por diseño escenográfico, eso te va a ayudar a entender que hay otro tipo de disciplina, ¿no? Artística. Y precisamente empieza a hacerse un triángulo: pintura, cine y diseño escenográfico. Entonces, cómo esos tres lenguajes influencian en lo que yo sé hacer, que es contar la historia y crear imágenes. Ya, es solo eso. Entonces, nada, en Elisa son 4 años, en la universidad son 4 años. Me graduó con una ópera, era el director de la ópera. Qué bueno. Tenía mis puestas en escena, mis vestuarios, todo. ¿Y la estrenaste al final pudiste estrenarla? La pude presentar ante el tribunal de tesis, la escuela y tal, pero justo lo presenté hace un tiempito en el liceo. ¿Sí? Aquí, sí. ¿En el liceo dónde? En el teatro, no, perdón, en el Teatro Real. Ah, ¿en el Teatro Real? El Teatro Real de Madrid. Joder, qué ahí bueno. Ahí hay un sector que tú presentas por tema de ópera, Sí. como proyecto, ¿no? Sí. Que tienen como una... Y bueno, Yo es que viendo, Ernesto, tus obras, veo que hay siempre un componente, bueno, de colores fríos, verdes, también incluyes siempre la naturaleza, hablas de animales, también de la vida, de la muerte, de los elementos, el fuego, el hielo, pero yo percibo un componente como mágico, siempre hay algo mágico, ¿puede ser? sí. A ver, este término de lo real y maravilloso, yo creo que me ha ayudado con todo el tema de Alejo Carpentier, me ha ayudado a entender. Alejo Carpentier, el Sí, escritor, sí. Que Cuba es eso, es precisamente. Realismo mágico, ¿no? Realismo mágico. Como Latinoamérica. eso. Sí, exacto. Y surrealismo caribeño, es todo. Surrealismo caribeño me gusta mucho. Qué Sí, bueno. Es como todo mezclado, la realidad es que para ti es una, para otros es otra, Claro. todo el tema este del imaginario. Cómo se mezcla lo real y lo imaginario en la realidad de cada uno, ¿no? Mira, hace justo 4 o 5 días estaba conversando con un amigo y me dice, es que Cuba tú lo conversas fuera del contexto cubano y la gente todavía no entiende cómo puede fusionarse todo eso. Y puede haber un doctor que es cirujano, pero por las tardes mecánico. Claro. Esto en Cuba, claro, que es muy, Sí. es muy común además, que los Claro. médicos tengan 2 trabajos. Y... Trabajo, exactamente, pero ¿cómo tú fusionas eso en una misma realidad? Claro. O cómo un bombero es dulcero. Es Y tú algo... juegas con eso en tus Trato obras. de jugar con eso. Pero porque es algo muy cubano, ¿no? Porque solo pasa en Cuba debido a la situación. La realidad es esa y hay que saber lidiar con eso. Y tú lo trasladas en tu obra de esa Claro, manera. a veces, por ejemplo, en mis obras hay muchas fermas o atrezos de teatro. Entonces te demuestro lo que es realidad, lo que es ficción. Algunas cosas se caen para demostrarte que todo es complemento de una realidad, pero que Que es lo real y lo imaginario, ¿no? que llega a ser real y ficticio, ¿no? Qué bueno. Fíjate, o sea, es que es curioso, es lo que hablábamos de la interpretación que le puedes dar tú a la obra. Yo cuando he visto algunas de esas obras tuyas en las que hay un componente mágico, he pensado, bueno, a lo mejor es cubano y al ser cubano y esto que nos estás contando de que vivíais en situaciones de muy pocos recursos, estos niños que vivían creyendo en una utopía de que a lo mejor algún día podrían salir, solo les queda recurrir a la magia o algo mágico para poder soñar con algo. Quizás yo me imaginaba eso, pero es curioso que tiene más que ver con la dualidad del... Sí, en mi proceso, ¿no? No te digo que en la infancia uno remite mucho a la imaginación, totalmente. Que se construye sus propios personajes, se construye todo. ¿Y la necesidad da más imaginación? No es necesario que haya necesidad, pero sí En tu caso sí la ha potenciado. sí lo potencia un poco. ¿Y tú crees, que hablabas además del talento, que para ser artista, pintor, qué es más necesario? ¿Tener el talento de saber dibujar bien o tener el talento y la capacidad de saber contar algo? Yo creo que contra más la autenticidad, que es como un término muy complejo en este aspecto como lo novedoso. Sí. La autenticidad está en contar tu propia historia. No hay nada que se parezca más a ti que tú mismo, ¿sabes? Es tratar de contar tu propia historia, tus propias emociones, tus propias vivencias, y eso lo va a hacer único. Porque sí. O sea, Saber quién eres. saber quién eres, empezar a aprender a observar cosas, empezar a autoconocerte, ¿sabes?
Y nada, no mi fórmula, pero sí mi manera de contar es narrando, ¿no? Y ahora mi propia preocupación actual es cómo narro eso, visualmente cómo yo lo narro, ¿no? Esa es mi primera preocupación ahora. Claro, y volviendo a donde estábamos, en el punto en el que estábamos antes, llegas a España, ¿no? Sí. ¿Eso cuándo es? ¿Cómo? Y ahora te pregunto por la narración, porque me interesa. Bueno, terminando cuando me graduó de la universidad, estaba todo convulso con el tema del COVID y tal, y aplico a una tesis, un máster de diseño gráfico. Sí. O sea, otra cosa nueva más. Otra disciplina más de artística. Bueno, es Cuba, ¿no? Lo que comentábamos. Hay que ser creativos. Sí. Pero bueno, ya esto también fue una cosa de necesidad porque había que salir de Cuba. Cuba se estaba poniendo... Porque estaba fatal Cuba en ese sentido, ¿no? Y de hecho había muchas revueltas. Exactamente. ¿Pero por qué? O sea, entiendo el motivo, pero porque nos cuentes un poco, nos describas qué es lo que está pasando. A ver, Cuba en ese aspecto siempre ha sido convulso. Siempre. Lo que pasa es que después del 11 de julio siempre ha sido como muy caótico, era una cosa necesaria, Cuba necesita un cambio hace muchos años y bueno, el pueblo habló, ¿sabes? Como en cualquier otra... país que... En cualquier otro país. El pueblo habló, había que ser escuchado y nada, se empezó a poner muchas represiones contra los propios artistas. Eso de alguna manera hubo un desequilibrio en todas las áreas. ¿Esto fue en verano del 2021, puede ser o no? Creo que sí. Vale. 11 de julio del 21, sí. Y dices que se le puso represalia a los artistas, ¿de qué tipo? Sí, o sea, por libertad de expresión tengo amigos y artistas presos, ¿no? De 5 o 10 años. ¿Ah, sí? Joder. Siguen ahí presos. Y yo creo que esto es una manera también de visibilizarlo, ¿no? Y decirlo, porque si no se dice, como que te creas todavía en el imaginario de que Cuba, ¿no? Y existe, o sea, Cuba es muy linda, pero también existen otras cosas. ¿Y por qué presos? ¿Qué hicieron? Por manifestarse, por poner un post, esto que te parece tan liberal, ¿no? El poner lo que tú quieras y hablar libremente de esto mismo, ¿sabes? Tiene repercusiones en Cuba. Yo y mi esposa decidimos aplicar esa beca. Porque ya creías que tú no ibas a poder continuar con tu carrera artística de una manera normal y natural en tu país. No es nada sano y es muy triste. Y yo digo, bueno, este viaje a España iba a ser una cosa de sanación, iba a ser una cosa de esperanza porque Cuba se estaba perdiendo ya. Y yo soy muy esperanzador, pero hay momentos que, mira, tampoco iba a ser... No vas a dejar tu vida, el progreso en tu vida por... No, y Cuba yo regreso, tengo mi familia ahí, nadie me va a impedir eso, ¿sabes? En ese sentido, Cuba sigue estando ahí. Pero hay un punto en el proceso tuyo de carrera artística también que te limita totalmente. O sea, ya hay un punto de crecimiento personal de que te iba a ser difícil. Y entonces decidimos yo y mi esposa aplicar esta beca, nos vamos a Barcelona. Estamos 2022. Sí. Estamos un año en Barcelona y por motivos de trabajo y tal, veníamos muy seguido a Madrid. Y porque ya estabas en conexión con la galería Lariot Collective, entonces ibas y venías a Madrid, ¿no? Ya estábamos en muchos proyectos con la Feria Urbanity, con exposiciones personales, con la exposición en Londres, con Filippo, y entonces nada, fue creándose ahí un flujo de trabajo que nos dificultaba mucho Barcelona en ese aspecto. Y ya te vienes aquí. Ya me vengo aquí teníamos amigos, artistas también, que ya son familia, y es una comunidad grande que se ha hecho en el Escorial. ¿De artistas cubanos? De artistas cubanos. Qué bueno. Sí. Y os apoyáis entre vosotros. Somos una familia, hay un cumple, nos reunimos todos. Sí. ¿Y hay todo tipo de artistas o solo pintores? No, hay de todo. Qué bueno. Oye, ¿y cómo es ese impacto? Porque habías salido solo a Beirut desde que llegaste a España. Joder, qué impacto, ¿no? Llegar aquí a Madrid. Bueno, Beirut, y estuve en Moscú y San Petersburgo. Ah, bueno. Qué bueno. Qué guay. Pero en ese mismo viaje... Durante ese tiempo. O sea, que ya no te llamaba tanto la atención la vida aquí en Madrid, ya estabas más acostumbrado. España era otra cosa también. Estuve poco tiempo también en Moscú, era otra realidad. Fue ir a un museo, pero todo era nuevo. O sea, en escala. Cuando tú recuerdas a un niño de niñez, de tu infancia, la escuela primaria te parecía enorme.
y ahora de adulto tú la ves un poco, las escalas cambian. Sí, sí, sí. Entonces, aunque tú creas que no va metido en mi pintura con el tema de la escala. Es que yo donde quería llegar antes lo de la narrativa es cómo influye en tu narrativa o si influye en tu narrativa el cambio, ¿no? Si tienes algo que narrar ahora de lo que ves aquí en Madrid, en el mundo capitalista. Sí, sí, por ejemplo, el mismo paisaje cambió en mi pintura. El tema de los pinos, yo no sabía que era eso. Una estufa, el invierno. Y cómo todo eso fue influenciándose dentro de mi imaginario creativo, ¿no? A ver, yo en Cuba tampoco pintaba una palmera para pintar un paisaje, pero sí que una estufa, ese objeto, como objeto, yo nunca lo vi en Cuba, en pleno calor. Claro. Y todas esas cosas fueron empezando a crear en mí ciertas herramientas para la parte narrativa. Sí, como nuevos símbolos que a lo mejor no había en tu lugar de origen. Animales, la fauna. Sí. Yo soy muy naturalista en ese aspecto de contar mis historias. Y no te tengo que mostrar un retrato para hablarte de un personaje. Claro. Oye, ¿qué es lo que más te llamó la atención? De objetos o de cosas así que hayas visto aquí. Me has dicho la estufa, pero hay algo que incluso no hayas pintado, que digas, joder, esto me llamó la atención. ¿Sabes? No lo sé. Pero sí los pinos. Pinos, vale. Claro, porque ahora tú estás en el Escorial, entonces ahí hay mucha naturaleza. Claro, exactamente, y tú rodeado, los fines de semana es de montaña arriba, montaña abajo. ¿Te llamó más la atención el pino que el monasterio? Pudiéramos decir que sí. Bueno. Fíjate, porque con un pino te hablo de arquitectura también. Sí. Claro. No, y los ángulos, y a nivel fauna es totalmente distinto con lo que es el Cambia Caribe. mucho las estaciones. Claro, pero ahora, por ejemplo, aquí Eso fue una cosa que las estaciones a mí ¿Sí? En Cuba es totalmente verano todo el año y aquí cómo están marcados los tonos de la tonalidad de los colores, todo cambia. Qué bueno. No, porque yo me imaginaba que a lo mejor me pudieras decir, pues el bullicio en la ciudad o... Claro. Ahora que estamos aquí en esta taberna de los gatos, las tapas, la cerveza, o la forma de vida, el estrés, también habrá cosas negativas de este mundo. Por ejemplo, en Barcelona sí lo viví porque viví al lado del Arco de Triunfo, una cuadra. Sí. Ahí Un Arco de Triunfo ahí. Eso es constantemente y yo le digo a Flavia, mira, a mi esposa, yo no puedo lidiar el otro día más aquí, tenemos que irnos, yo soy un poquito más tranquilo, ¿sabes? Bajo a Madrid, te estaba comentando, bajo a Madrid por situaciones así, pero bueno, de trabajo y hay que aprender a lidiar con todo, pero, o sea, que me voy. Y entonces, nada, soy un poco más tranquilo en ese aspecto. Pero sí no es menos cierto que existe y hay que saber manejar. He aprendido también con el tema de la visualidad de los bares, con el tema de la dinámica nocturna, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y en ese sentido, ya que hablas de esto, de estas relaciones, un artista tiene que estar siempre relacionándose y tener que vender su arte en estos ambientes que a lo mejor para ti es un poco, quizá no sea tu punto fuerte, pero tienes que hacerlo. Es un buen punto porque, por ejemplo, para mí ha sido siempre un reto. Esta vida social, esta vida... Conseguir mecenazgos, mecenas, sí, no sé exacto, qué. Pero para mí me dificulta mucho porque yo soy un poco más tranquilo, más jardinero, más natural. Sí. Pero sí es menos cierto que si existe hay que saber aprender a lidiar con eso y aprender a ver cómo funciona el mercado, cómo funciona todo, ¿sabes? Porque el arte tiene muchos sectores, no es solo el artista. Ese artista romántico del siglo XIX, XVIII, hay algunos que existen y no digo que esté mal, pero hay que saber también que hay un mundo afuera. Y el artista ahora se tiene que exponer más por el tema de las redes sociales y demás. Hay que estar expuesto a vida social, a esto mismo de la feria para mí fue una cosa nueva porque es muy convulso todo. Sí. Y de pronto pueden pasar por delante de ti 1000 personas en un momento, ¿sabes? Y lo que yo he comentado también con otros artistas y que tú has confirmado, al final el Instagram, que parece solo una red social donde solo hay pues, cosas de tendencias o temas... Para ti ha sido una herramienta importante, ¿no? Sí. Desde el principio yo soy muy analógico y mi amigo era... Tienes que abrirte uno. ¿Te las llevas tú las redes? Sí. Tengo amigos que me ayudan con el tema de fotografía. Porque todavía se te hace complicado, ¿o no? No, ya he aprendido a manejarlo por necesidad.
Porque, bueno, puedo subir cualquier cosa y sin saberlo. Al principio Hombre, yo creo que si eres capaz de hacerte tus propias acuarelas, Sí, Instagram te lo manejas. ¿Y tus unos cuadros? días. Claro. Es más complicado. Pero bueno, es bonito porque hay como unas conexiones por el tema de la distancia, porque vemos el tema de distancia y de los tiempos. Yo he tenido, perdí contacto, por ejemplo, con amistades de Beirut hace 10 años y justo por esta plataforma y por las redes he vuelto a conectar, ¿no? Con fotos que me habían tirado, saludos, invitaciones. Me interesa sobre todo mucho cómo lo ves tú y cómo lo vemos nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos como sobresaturados de, de tantas aplicaciones que nos conectan, pero tú que vienes de un lugar en el que eso no es lo normal, quizá puedas verlo de otra manera, ¿no? A ver, con el tema de las redes es muy importante discernir, porque es tanta carga de imágenes e información que para un artista puede ser muy violento eso, porque te contamina, ¿no? Estás constantemente contaminado. Entonces tienes que ser muy estratégico con el tema de, mira, primero los horarios, es lo que hago, intento hacerlo, los horarios, con el tema de lo que se consume, y entonces eso de alguna manera no te contamina tanto. Pero las redes para mí siempre ha sido una herramienta, ¿no? De mostrar lo que se está haciendo, proceso de trabajo, el estudio, y bueno, las galerías, y cuando analizas en el tema del arte, todas las galerías importantes y artistas muy buenos de otro tipo de generación, cuando vienes a verlas tienen, cuando chequeas tienen redes y por algo será, ¿no? Porque es otra herramienta, está ahí y hay que saber manejarla. Y te da una libertad que si no la tuvieras igual Claro, no la podrías es usar. un portavoz también, claro. Tu familia no puede verte en redes, ¿no? Sí, está en Cuba o ya sí, tienen sí. acceso. Ya sí. Vale, pero igual que aquí, con la misma No, facilidad. tiene más limitaciones, hay contenidos que todavía lo censuran, hay cosas así, pero bueno, las redes, por ejemplo, TikTok, no sé, yo no la uso, pero creo que todavía no está en Cuba, algo así. Bueno, en Estados Unidos la quieren prohibir, ¿eh? No, Bueno, tampoco. algo así, que tampoco es nada nuevo, pero bueno, sí. Bueno, sí no sé hay si la han otra prohibido ya, la dinámica. verdad me Sí, pierdo, sí. pero sé que querían que estaban con esto. Wow. Y tú ahora que ya estás aquí asentado, ¿qué aspiras? ¿Cuáles son tus próximos retos o tus próximos sueños? Bueno, Por salvajes que sean, Sí, ¿eh? sí. Ahora estamos preparando con Lario Goletti una exposición este mes próximo, en noviembre, aquí en Madrid. Que bueno, es mi primera exposición En la capital. En la capital. Y bueno, Madrid siempre ha sido una ciudad que desde el principio a mí personalmente me ha acogido, ¿no? Y me he sentido bastante abrazado en ese sentido. Y súper contento, todavía no me lo creo, es como procesando todos estos pasos. Pero bueno, sí me gustaría intentar siempre mantener mi propia esencia, ¿no? No contaminarte con... Sí, porque al final pasa el tiempo y te quedas con las cosas que tú vas dejando, ¿no? Y bueno, ya espero que seguirán los proyectos y nada. Claro, o sea, tú quieres un poco seguir con tu camino día a día, paso a paso. Sí. Me da la sensación de que también estás satisfecho, ¿no? Al final... No, estoy contento con lo que he logrado porque primero lo he logrado trabajando fuerte, no es menos cierto, y segundo estoy en un lugar que de alguna manera me da esa paz y esa tranquilidad. Sí, pero se nota que tienes quizás esa esencia más cubana y menos capitalista occidental de la ansiedad, ¿no? Sí. De siempre querer más. No, o sea, a ver, eso está. Eso está en todos lados, de crecer, de tener esa voluntad de... Pero a veces la ansiedad te frena, ¿no? Claro, Ir día a claro, día porque es se mejor. abraza con el miedo y eso puede llevarte a hacer una coraza de limitantes y te paraliza en ciertos puntos. Pero bueno, también hay que saber manejar esas cosas. Pues no sé, yo creo que es un placer poder hablar de estas cosas contigo. Sí. Yo me he quedado con una duda. Cuando hablabas antes de la inspiración, y veo que te inspira la curiosidad, veo que también te ha inspirado el dolor. ¿Inspira más el dolor, la curiosidad, la felicidad en un artista? ¿Qué es lo que más Yo inspira? creo que la vida es como una puesta en escena. Tiene de todo. En un teatro hay momentos de risa, hay momentos de tragedia. Y cómo tú manejas eso en una cosa lineal narrativa, ¿no? Y en mi discurso teórico de construir una obra está todo. Está la muerte, pero está la esperanza. Están las cosas lindas, está la tragedia, está todo, ¿sabes? En el arte está todas esas cosas. Y hay que saber canalizar todo eso en una pieza.
Y hay que verlo como una pieza, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando la entrevista, Ernesto, y ha sido un placer hablar contigo. Nos encantaría seguir, pero vamos a hacerle nuestra última pregunta, ¿no? Bueno, Deberíamos. sí, vale, no, Es que es verdad, es que ya como ha sido tan inspiradora el final, sí, es verdad, siempre cerramos con una pregunta porque al final hablamos sobre el talento y me gustaría hacértela sobre el talento. Inciso, eres el primer entrevistado del que nos hemos despedido, ¿vale? que lo sepas, siempre cerramos sin despedida, pero ahora te vamos a hacer la pregunta y se acabará con tu respuesta. Es que ha sido tan inspiradora que ha sido como, bueno, me la quedo para mí. Siempre cerramos con esta pregunta final y sobre todo es para el público que nos ve y nos escucha y es sobre el talento. ¿Qué le dirías tú a una persona que aún no ha encontrado su talento, cómo puede encontrarlo? Tiene que seguirlo observando y tiene que ser primero observar consecuente y tiene que seguir trabajando. Hay momentos que las puertas no saben ni cómo se van a abrir, pero y si está clausurada, mira, sale por la ventana. O sea, hay momentos así, ¿no? Pero tiene que confiar mucho en uno. Y esto es una carrera, con el tema del arte, es una carrera de mucho sacrificio. Y hay que seguir, hay que seguir.